Génesis capítulo 6, gloria a Dios, y leemos lo que dice el versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Hemos venido hablando, meditando en la palabra del Señor, y hemos tomado como base aquella escritura que encontramos en Juan 10, donde el Señor habla de ser el buen pastor. Y dice que el pastor llama a sus ovejas, las llama por nombre, y dice que las saca, y dice que ellas conocen su voz y le siguen. Dice que Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Somos ovejas del Señor, y hemos estado hablando de que las ovejas del Señor se caracterizan por una cualidad muy especial. Bueno, hay diferentes cualidades que tienen o que tenemos, pero una de las cualidades más importantes que la oveja del Señor tiene, el distintivo que debe de tener, es que las ovejas del Señor, dice, oyen mi voz y me siguen. Les decía a los fariseos, les decía a los escribas: ustedes no pueden oír mi voz. Dinos si tú eres el Cristo. Se los he dicho muchas veces y no me creen, porque no conocen mi voz, porque no son de mis ovejas. Por eso es que no me siguen, porque no conocen mi voz. Entonces les hablaba precisamente de este punto tan importante, de que las ovejas del Señor conocen la voz del pastor y lo siguen. Y hemos estado mirando diferentes puntos, diferentes maneras de comprender, de entender lo que significa el conocer la voz del buen pastor. Hablábamos, por ejemplo, de que uno de los significados de conocer la voz del buen pastor es descubrir, entender el deseo del corazón de Dios para con nosotros. Cuando nosotros entendemos el deseo de Dios para nosotros, se comienzan a abrir nuestros oídos espirituales para comprender la voz de Dios, para entender la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no es simplemente oír un ruido, oír una palabra. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios todos la escuchamos, pero no a todos nos habla Dios. Solamente hay ciertas personas que dicen: Dios me habló. ¿Por qué razón? Porque esa persona abre su corazón a lo que Dios está diciendo y se identifica con el deseo de Dios, con lo que hay en el corazón de Dios para su vida. En el corazón de Dios hay cosas hermosas para la vida del hombre.
No hay deseos de destruir, de matar. No hay deseos de que el hombre se condene o se pierda. No hay deseos de que el hombre sufra y fracase. Ese no es el deseo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios hay el deseo que el hombre sea restaurado, bendecido, que los hogares sean bendecidos y victoriosos, que no se divorcie, que no se destruya la familia. En el corazón de Dios hay restauración, hay el deseo de amar, de bendecir, hay el deseo de restaurar completamente la vida del hombre. Entonces, cuando uno comienza a conocer el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios, comienza uno a escuchar, a entender la voz de Dios, porque Dios comienza a tratar con uno directamente. Segundamente, el segundo aspecto, el siguiente aspecto de conocer o entender la voz de Dios, hablamos de lo que es conocer el corazón de Dios en cuestión de entender el dolor que hay en el corazón de Dios cuando nosotros, como ovejas del Señor, comenzamos a desviarnos por caminos que no son rectos, por caminos que no son agradables a Dios. Cuando comenzamos a desviarnos de la voluntad de Dios, cuando comenzamos a irnos buscando nuestro propio antojo, nuestro propio gusto, nuestro propio placer, nuestra propia conveniencia. Cuando uno comienza a descubrir, a entender lo que le duele a Dios, su corazón, el dolor que hay en el corazón de Dios, del buen pastor, uno ahí comienza a abrir el corazón y comienza ahora a identificarse con el corazón de Dios, porque está descubriendo cuánto le duele a Dios el corazón cuando uno se desvía de su voluntad, se aparta de él. Amén. Entonces, para esto miramos bien brevemente 3 puntos en este pasaje, en este capítulo 6, para seguir y avanzar. Dice el versículo 3: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Grábese eso: el espíritu de Dios pelea, lucha, contiende con el hombre. ¿Por qué contiende? Porque el hombre quiere irse a la maldad, y el espíritu de Dios es el único que tiene el poder y la fuerza para detener al hombre de irse a la maldad, de irse al precipicio, de irse a los vicios, de irse con la mujer ajena, de irse a hacer toda clase de cosa negativa. Nadie puede detener al hombre si no es el Espíritu Santo de Dios. Las lágrimas de una madre no tienen el poder para detener al hijo de apartarse del alcohol y de la droga. Las lágrimas de una esposa no tienen el poder para detener al esposo para irse a la maldad. El consejo de un padre, el consejo de una persona no tienen la fuerza. Solamente el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para detener, para ordenar, para sujetar los impulsos del corazón del hombre. Los impulsos desordenados, el deseo de irse a la maldad. Solo el Espíritu de Dios es el que nos detiene, es el que nos limita, es el que nos estorba y nos dice: no, hijo, no te vayas por ahí, no destruyas tu matrimonio, no eches a perder tu vida, no tomes esa decisión, hay muerte detrás de ella. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos habla, es el que lucha con nosotros. Podemos identificarlo a través de la conciencia, esa vocecita que nos incomoda, que nos remuerde, que nos redarguye, que nos dice: no hagas eso, no vayas por ahí, no tomes ese camino. Ahí está el Espíritu de Dios contendiendo el hombre: pero es que yo quiero, pero es que a mí me gusta, pero es que se mira muy atractivo, pero es que esto, pero es que el otro. Y el Espíritu: no, hijo, detente, no lo hagas. Cuando uno abre su corazón al Espíritu de Dios y dice: está bien, voy a honrar a Dios, voy a honrar a mi familia, voy a hacer lo correcto, Dios comienza a bendecir y a fortalecer la vida de esa persona y a llevarla en un camino seguro a la vida eterna. Aleluya. Comienza a llevarlo por un camino seguro. Pero cuando el hombre persiste en querer irse por ese camino, hay un punto donde Dios dice: ¿quieres irte? Vete entonces. Y cuando el hombre se va por ese camino, no hay ser en este mundo que lo pueda detener. No hay nada que lo pueda hacer cambiar, porque nadie puede cambiar al hombre si no es
el Espíritu Santo de Dios, que llega a la vida del hombre para cambiarlo, para restaurarlo, para renovarlo. Solamente Dios cambia el corazón del hombre. Luego dice el versículo 3 dice, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar peleando contigo siempre, hombre. Peleas contra mí, Señor. ¿Por qué dices que peleas contra mí? Porque tú siempre quieres irte a lo malo y yo siempre te detengo para que no hagas lo malo. Y hay una lucha ahí continuamente, la carne contra el espíritu, la carne jalando hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre. Aquí en el tiempo de Noé miramos que hubo un límite y llegó un punto donde Dios dice, voy a destruir todo ser humano, porque ya estoy cansado, dice Dios, de estorbarle, de tenerlo al hombre. Y él quiere irse por el mismo camino. Vea lo que dice el versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios miró el deseo, el designio, el pensamiento, el anhelo del corazón, el corazón corrompido, desviado, continuamente yéndose al mal, continuamente corriendo al mal, continuamente inclinándose al mal. Dios miró ese designio, Dios miró esa intención, Dios miró ese deseo del corazón. Y Dios dice, no te voy a tener a la fuerza sirviéndome a mí. No te voy a tener a la fuerza queriendo que hagas lo que yo quiero que hagas para que tengas vida. No te voy a forzar, no te voy a obligar. Veo tu designio que se quiere ir por allá. Eventualmente te voy a abrir la puerta y te voy a dejar ir. Te voy a dejar que sigas tu camino. Y repito, cuando Dios permite que el hombre siga su camino, el hombre se va al despeñadero, tropieza, se destruye a sí mismo y destruye a los seres queridos con quienes vive, a quienes le rodean, su familia. Destruye todo lo que hay en su camino. ¿Por qué? Porque el designio del corazón del hombre es continuamente hacia el mal, continuamente hacia lo negativo. Dice el versículo 6: y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Por qué le dolió el corazón a Dios? Le dolió el corazón por mirar el designio, por mirar la intención del corazón del hombre, por mirar que en el corazón del hombre no había otro deseo sino de irse a lo malo, de irse al pecado, de hacer lo malo. Y a Dios le dolió su corazón. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás en este lugar, cuando uno ofende a Dios, cuando uno hace lo que Dios no quiere, cuando uno se desvía de la voluntad de Dios, al primero que le duele el corazón es a Dios. Dios se duele cuando el hombre se aparta, cuando el hombre anda en maldad y en pecado. Dios le duele su corazón. Y una persona que descubre y que entiende el dolor que hay en el corazón de Dios por haber uno desobedecido, por haber uno ofendido a Dios, eso es lo primero que lo comienza uno a acercar a Dios, a identificar con el Señor, y le abre los oídos espirituales para poder oír la voz del Dios de los cielos y poder alinear su vida en la voluntad de Dios. Poder alinear su vida en la voluntad de Dios. Vamos a ir entendiendo esto. Venga conmigo a la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga qué hermoso está esto. Esta multitud de gente que estaba aquí es la multitud que se reunió en Pentecostés. Esta gente, cuando miró lo que sucedió en Pentecostés, se acercaron
Y dice que unos decían: estos están locos, están ebrios, están borrachos, no sabían ni qué estaba pasando. Pero Pedro se levanta, se pone en pie y comienza a predicarles la palabra del Señor. Y comienza a decirles: estos no están ebrios, estos no están locos. Esto es lo profetizado por el profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Luego les está predicando, y el versículo 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está Pedro diciéndole: ¿saben qué? Ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron a Jesús. Pero ese Jesús que mataron, ese Jesús que estaba en aquella cruz y ustedes gritaban: crucifícale, crucifícale, y que Pilato decía: ¿a quién les doy? ¿A este malhechor Barrabás o a este llamado Jesús, el Cristo? ¿A quién quieren que les dé? ¿Y a quién dejo ir libre y a quién le doy muerte? Deja ir libre a Barrabás, suelta a Barrabás y mata a Jesús. Pues aquí les está predicando ese mensaje Pedro. Les está diciendo: ustedes mataron al Cristo, mataron a Jesús. Ustedes son los que le llevaron a la cruz. Aunque realmente entendemos que los que le llevaron a la cruz fueron los romanos, no fueron ellos literalmente. Literalmente fueron los soldados los que lo agarraron, los que lo llevaron, los que lo crucificaron, lo clavaron. Pero él les está diciendo, Pedro le está diciendo: ustedes lo mataron. Primeramente, ¿por qué? Porque ellos consintieron en la muerte de Jesús. Segundamente, porque Jesús estaba muriendo por los pecados de ellos. Por los pecados de ellos. Quiero decirte, tú llevaste a la cruz a Cristo Jesús, y yo llevé a la cruz a Cristo Jesús. Yo fui uno de los que lo clavó, de los que lo crucificó. Tú fuiste uno también de ellos. ¿Cómo, hermano, podrá preguntar a alguien si yo ni había nacido todavía? ¿Cómo que yo fui uno de ellos? ¿Cómo que usted fue uno de ellos si ni siquiera existíamos? Es cierto, pero mis pecados ya los conocía el Señor. Ya conocía mi necesidad espiritual. Y Él desde aquel momento en aquella cruz, murió en aquella cruz tomando mi lugar por mis pecados, por la maldad de mi corazón, para poder redimirme, para poder perdonarme. Lo que Él hizo no lo hizo por Él, lo hizo por mí, por amor a mí, para redimirme a mí. Él murió por mí en aquella cruz, tomó mi lugar. Y es lo que Pedro le está diciendo a esta gente: ustedes mataron al Señor de gloria, pero Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Rey. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa eso? Al oír esto, ¿al oír qué? Al entender, al asimilar: yo crucifiqué al Mesías, yo maté a Cristo, yo lastimé a Dios, yo golpeé al Señor. Ellos entendieron. Antes de entender esto, ellos simplemente decían: mátenlo, crucifíquenlo, clávenlo, un impostor. Decían tantas cosas contra él. Pero cuando ellos entienden ¿a quién mataron? ¿A quién lastimaron? Jesús no era un hombre simplemente. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, Dios entre nosotros, Dios tomando un cuerpo de carne para habitar entre nosotros. Ahí estaba Jesús. Pero entonces, cuando ellos se dan cuenta y dicen que que nosotros matamos a Dios, a Jesús, es decir, la humanidad, que nosotros lo llevamos a la cruz, era Dios, era Él, lo lastimamos. Cuando entendieron quién era Él, cuando comprendieron lo que no habían comprendido, supieron que lastimaron a Dios, que lastimaron el corazón de Dios, que lastimaron el cuerpo de Dios. Es el cuerpo que Dios tomó para manifestarse en esta tierra. Y cuando ellos entienden eso, les duele el corazón.
se compungieron de corazón. Recuerda lo que decía Génesis, decía que a Dios le dolió su corazón. Cuando miró la maldad que había en el hombre, el corazón de ellos continuamente inclinado a hacer el mal, le dolió su corazón. Pues quiero decirte, cuando uno, comenzando con uno mismo, comienza a descubrir y a entender lo que uno ha ofendido a Dios, lo que uno le ha fallado a Dios, lo primero que surge es un dolor en el corazón, es un dolor, compungimiento por haber ofendido a Dios. Cuando tu corazón se duele, eso es lo que produce un arrepentimiento. Arrepentimiento significa sentir un dolor profundo por haber ofendido al que me dio la vida, al que murió en la cruz por mí, al que me amó hasta la muerte. Se dolieron aquellos hombres, se arrepintieron. Hubo un dolor en su corazón. El corazón del hombre está inclinado continuamente al mal, decía Génesis. Por eso Dios destruyó toda la generación del tiempo de Noé. Todos murieron, solo Noé y su familia halló gracia delante de Dios. Los demás murieron. ¿Y por qué murieron? Porque su corazón estaba inclinado al mal. Dios dice: no voy a contender para siempre con el hombre. Su corazón, sus designios, sus pensamientos están inclinados al mal. No contenderé para siempre con el hombre. Entonces, ¿qué vas a hacer, Señor? Pues voy a raerlo, voy a borrarlo, voy a exterminarlo de sobre la faz de la tierra. Es lo que hizo allá en Génesis con el diluvio. Pero ahora en Cristo Jesús, en vez de que Dios borrara tu existencia, mi existencia de sobre la faz de la tierra, el juicio de Dios que cayó sobre la generación de Noé, ahora ya no cayó sobre nosotros, ahora cayó sobre Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que llevó el juicio de Dios por mí y por ti en aquella cruz, aleluya, para darnos vida. Él es el que llevó aquel juicio por nosotros. Si me explico, mis hermanos, entonces el problema del hombre reside en su corazón inclinado continuamente al mal. Y Dios dice: este hombre no cambia, este hombre sigue siempre con lo mismo. No contenderé para siempre con el hombre. Pero entonces, ¿qué otra solución hay? ¿Destruirlo como se destruyó la generación del tiempo de Noé? Dios en esta ocasión dice: voy a hacer algo diferente. Le voy a hacer una transfusión de corazón. Le voy a cambiar el corazón pecaminoso, lleno de maldad, lleno de inclinaciones al pecado y a lo malo. Le voy a cambiar ese corazón y le voy a dar un corazón nuevo, conforme a mi corazón, que me ame, que me sirva, que me adore. Le voy a cambiar el corazón. Tengo que hacerle una operación, una transfusión de corazón. Voy a cambiar el corazón que él tiene y le voy a poner un corazón nuevo, aleluya. Un corazón conforme al mío, dice Dios. Esa es la solución. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más reglas, ya tenemos suficientes. Lo que necesitamos es un nuevo corazón que quiera obedecer a Dios, que quiera honrar a Dios, que quiera amar a Dios. Porque cuando el hombre tiene la maldad en su corazón, aunque lo cerques de reglas, no lo detienes. El hijo que quiere irse por la noche a la maldad, aunque papá le ponga candado a todas las puertas, hace un agujero en el techo y se sale por el techo. Se las ingenia por dónde se va, cómo le hace, de qué manera. ¿Por qué razón? Porque por más que lo quieras dominar y controlar y sujetar y poner ahí guardias de seguridad, se les escapa hasta los guardias. Por la maldad que hay en su corazón, lo impulsa a ir hacia ese camino. ¿Qué necesitamos? Refuerzo en la guardia y métanlo en una prisión ahí para que no se vaya a hacer lo malo. No, dice Dios, lo que necesita es un cambio de corazón. Un cambio de corazón que sienta como yo, que le duela lo que a mí me duele, que ame lo que yo amo, que piense como yo pienso. Necesita un corazón como el mío, dice Dios. Alguien preguntará: hermano, ¿y cómo sucede ese cambio de corazón? ¿Cómo sucede esa operación donde Dios quita el corazón viejo y pone un corazón nuevo?
El proceso de ese desarrollo, de esa operación, se llama bíblicamente arrepentimiento. El arrepentimiento es la operación de Dios, donde Dios cambia el corazón. Sin arrepentimiento, el hombre sigue y sigue y sigue y vuelve a caer a lo mismo, cada vez hundiéndose más y más y más. No importa qué psicólogo escuchó, no importa cuántas prisiones ha pisado, no importa en cuántos centros de rehabilitación ha estado, no importa cuántos consejos ha recibido, nada lo detiene, porque tiene un corazón perverso, lleno de maldad. Pero si Dios le cambia el corazón, ese hombre cambiará de la noche a la mañana y será un hombre que ahora le dolerá el haber ofendido a Dios, le dolerá el haber pecado contra Dios, le dolerá el haber tomado el camino equivocado, le dolerá en su corazón, le dolerá sentir el dolor que Dios siente. Estos hombres lo sintieron. En Génesis dice que a Dios le dolió en su corazón mirar la maldad de los hombres. Le dolió en su corazón. Pero Dios dice: ¿cómo quisiera que sintieras lo que yo siento, hombre? Que el hombre sintiera lo que Dios siente en su corazón. Y de repente en Pentecostés comenzamos a mirar que ese sentir, que ese dolor, que eso que hay en el corazón de Dios, el dolor por haber matado a Cristo, el dolor por haber pecado en contra de Dios, el dolor de haber hecho maldad, porque mis maldades y tus maldades son las que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Amén. Dice: a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por mí mismo. La pongo porque sé para qué la estoy poniendo. No la estoy poniendo para mí mismo, porque yo soy santo y perfecto y no necesito poner mi vida para mí mismo. Pero la pongo por ti, la pongo por hombres y mujeres que van a conocerme y a necesitar ese cambio, esa transformación. La pongo por ellos, para redimirlos, para cambiarlos, para transformarlos. La pongo por ellos. Cuando Pedro les predica a esta multitud de gente en Pentecostés, y les comienza a hablar y a decir: ustedes mataron a Cristo. ¿Qué? Yo no, fueron los romanos. Yo no metí mis manos. Yo no. ¿Dónde está la sangre en mis manos? No es cierto, yo no. Mientras el hombre no entienda lo que ha ofendido a Dios, la responsabilidad y la culpa que tiene delante de Dios, vivirá como Adán y Eva, escondiéndose en pretextos, escondiéndose en autojustificaciones, escondiéndose en religiosidades, escondiéndose en buenas obras, escondiéndose en apariencias, alejándose de Dios en vez de acercarse a Dios. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente no puede percibir el dolor que ha causado en el corazón de Dios. Estos hombres, repito, estaban ahí primero burlándose, están borrachos. Miren nomás cómo hablan en lenguas, miren lo que hacen, miren, parecen locos, borrachos. Pero estos no están locos. Esto es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y les comenzó a predicar, hasta que les habla de Cristo y les dice: ustedes mataron al Señor Jesús, ustedes le dieron muerte. Pero ¿cómo que nosotros? No fuimos nosotros. Después dice que cuando Pedro le dice: ustedes lo mataron y Dios lo ha levantado, pero yo no fui, yo no metí mis manos. Fueron tus pecados, fueron tus maldades, fueron tus transgresiones, lo que lastimó, lo que dañó, lo que agujeró las manos del maestro, lo que traspasó el costado del maestro. Fueron tus maldades y mis maldades lo que traspasó los pies del Señor, lo que agarró aquella corona de espinas y se la clavó y se la refregó en la cabeza, clavándose en el cráneo aquellas grandes espinas. Fueron tus maldades y mis maldades. Y no solamente digo fueron, sino que muchas veces cuando seguimos pecando contra Dios, ¿sabes qué dice la palabra? Dice que seguimos, en un sentido, crucificando al Señor de gloria.
Es como que cuando seguimos en lo mismo, es como que ahí está el Señor, lo miramos crucificado y todavía agarramos la corona de espinas y la refregamos y le seguimos apretando ahí, como que nada le duele, como que nada le está pasando. Es como que seguimos con el martillo golpeando el clavo que entra y traspasa sus pies o sus manos. O es como que tomamos aquella lanza y le perforamos el costado, o aquel látigo y lo golpeamos y lo golpeamos y le decimos: profetiza, di quién te golpeó. Ese es el lugar que tomamos. Eso es lo que revivimos y repetimos cuando continuamos o cuando permanecemos en el pecado. Si es que todavía no venimos a los pies de Cristo, y si ya venimos, igualmente es necesario entender qué es lo que siente Dios cuando tú, cuando yo persistimos en el pecado, cuando nos mantenemos en esa clase de vida. Lastimamos a Dios, clavamos a Jesús. Es lo que Pedro les está diciendo. Ustedes tomaron aquel martillo y le traspasaron sus manos con esos clavos grandes. Ustedes agarraron esa caña y le golpeaban el rostro. Ustedes le agarraban la barba y se la jalaban y se la arrancaban en carne viva. Todo eso lo hacían ustedes. Les está predicando Pedro eso, aunque ellos no lo hicieron literalmente. Repito, fueron los romanos. Ahora Dios dice: hijo, ¿cómo quisiera que tú te identifiques conmigo? ¿Cómo se identificó este grupo en Pentecostés? Cuando Pedro les predicó y les dijo: ustedes lo mataron. Primero me dirijo al que no le ha entregado su vida a Cristo. Tus malas acciones, tu estilo de vida, tu comportamiento, tu camino que has tomado fuera de la voluntad de Dios. Estás clavando al maestro, estás matándolo cada día, lo sigues dañando, le sigue doliendo al Señor. Tanto le sigue doliendo como le dolieron las manos cuando traspasaban los clavos, como le dolía la espalda cuando lo latigaban, como le dolía su cabeza cuando le perforaban las espinas. Le sigue doliendo. No sigas lastimando a aquel que dio su vida por ti. Hoy compúngete, arrepiéntete, vuélvete a Dios y ponte a cuentas con Él. Entrégale tu vida y dile: Señor, ya no quiero ofenderte más, ya no quiero lastimarte más, ya no quiero pecar más contra ti. Cada vez que vaya a hacer algo incorrecto, piense en que usted trae ese martillo y le va a dar un golpe al Señor. Piense en que usted tiene esa corona de espinas y se la va a clavar en la cabeza al Señor. Cada vez que va a hacer algo incorrecto, piense en que usted trae esa lanza y va a perforar el costado del Señor, porque eso es lo que estamos haciendo. Le digo que piense eso porque esa es la realidad. Lo estamos volviendo a hacer. Ya lo hizo los romanos hace cerca de 2000 años, pero repetimos la historia cuando seguimos en el pecado, en la maldad. Por eso el Señor dice: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Ellos dicen: Señor, le dicen a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, se dolieron. No queremos seguir lastimando el corazón de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Arrepentíos, arrepiéntanse. El arrepentimiento cambia el corazón del hombre. El arrepentimiento le da vuelta al corazón del hombre. El arrepentimiento produce dolor por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento te provoca que te apartes de esa vida, por no lastimar más a tu maestro, por no lastimar más el corazón de Dios. Entonces es ahí cuando aprendemos, cuando comenzamos a oír, a entender la voz de Dios, lo que Dios nos quiere decir, nos quiere enseñar, nos quiere hablar. De otra manera pensaremos siempre que otros fueron los malos y que yo no soy tan malo, que yo estoy bien. Veamos qué dice la palabra. Venga conmigo a la palabra. Salmo 51. ¿Cuál es el camino al arrepentimiento? ¿Cuál es el fruto, la evidencia? ¿Cuál es la identidad? Si alguien dice: hermano, ¿y cómo es eso de arrepentirme? Primeramente entiende el daño que le haces a Dios, lo que lastimas su corazón.
tú y yo lastimamos el corazón de Dios cada momento que persistimos en hacer lo malo. Cada instante lastimamos el corazón de Dios. Ahora, aquellos varones en Pentecostés le dijeron a Pedro y a los otros varones: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya entendimos que hemos ofendido a Dios. Ya entendimos que hemos latigado, lastimado, clavado, crucificado, golpeado, escupido al mismo Dios de los cielos. Eso es lo que han hecho nuestras maldades. Eso es lo que ha hecho nuestro pecado. Ahora, ya entendimos, dicen ellos, y les dolió su corazón. El hecho de que les doliera su corazón ya era un fruto maravilloso. Ya se estaba identificando el corazón de ellos con el corazón de Dios. Nadie puede sentir dolor en su corazón si no descubre lo que hay en el corazón de Dios. El que me amó, el que murió por mí, el que me lo ha dado todo, y yo pagarle así, y yo maltratarlo así. Tengo que descubrir lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cómo se siente Él? Que al cabo Dios ni cuenta se da, que al cabo no hay problema, me arrepiento y punto y aparte. Voy y le pido perdón a Dios y ya estuvo. Esa es la mentalidad de mucho cristiano. ¿Y qué es lo que pasa? No conocemos el corazón de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. No conocemos la voz de Dios. Si conociéramos la voz de Dios nos diría: si supieras el dolor que siento, si supieras lo que me duele, hijo mío, el mirarte en esa condición, si supieras lo que me haces cuando persistes en ese camino, si supieras, si entendieras, si asimilaras, no actuarías así, hijo. No seguirías con eso. Por eso es que esos hombres en Pentecostés, cuando ellos entendieron, asimilaron el mensaje de Pedro, ellos se compungieron, se dolieron, se arrepintieron. Por eso es que siempre que Dios trata de esa manera y provoca un arrepentimiento, una de las primeras cosas que hay es llanto, lágrimas. ¿Y por qué lágrimas? ¿Y por qué lloran? ¿Por qué? Porque uno entiende quién es y lo que ha hecho, y quién es Dios, el santo, el perfecto, el lindo, el maravilloso, y lo que uno ha hecho, cómo le ha pagado uno a Él, cómo lo ha lastimado, cómo lo ha ofendido. A ellos les dolió el corazón, y cuando les dolió el corazón se doblegaron y dijeron: perdónanos, ¿qué haremos ahora, varones, hermanos? Díganos, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de aquel que clavaron, aquel que crucificaron. Identifíquense con Él en muerte, sepultura y resurrección. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Vendrá restauración, vendrá bendición. Yo cambiaré su corazón, yo cambiaré su vida, yo restauraré su vida. Arrepentimiento es un cambio de corazón, una transfusión de corazón. Mientras siga tu corazón viejo, nunca cambiarás, nunca superarás malos hábitos, nunca vencerás caracteres, actitudes y cosas negativas que hay en tu vida. Siempre continuaremos en ello. ¿Por qué razón? Porque no hay un cambio de corazón. El corazón sigue siendo el mismo. Me dieron un consejo, pero yo no me he arrepentido. Me exhortaron, me metí en un problema, caí a la prisión, me metí a un centro de rehabilitación. He hecho 1000 cosas, pero no me he arrepentido. ¿Dónde comienza el arrepentimiento? Muchos confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Muchos se sienten mal por algo que hicieron y dicen: ya me arrepentí. Fue remordimiento, vuelven a caer a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia del arrepentimiento al remordimiento? El remordimiento, te sientes mal tú, y muchas veces te sientes mal o por algo que hiciste, o te sientes mal porque
Te puedes meter en un tremendo problema y estás ahí con miedo. ¿Y ahora qué me va a pasar? Ay, ¿para qué lo hice? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice lo otro? Ahí estás con remordimiento. Pero ese remordimiento, el remordimiento tiene que ver con las circunstancias de abajo de la tierra. El arrepentimiento no tiene que ver con las circunstancias de abajo de la tierra. Es decir, el problema que va a venir como consecuencia, o la dificultad, o esto, lo otro. No. El arrepentimiento genuino tiene que ver con mirar a aquel que está sentado en el trono y entender el daño, el dolor, el sufrimiento que yo le causé a él. Entender lo que hay en el corazón de él. Eso es lo que provoca arrepentimiento. El sentir dolor por haber ofendido a Dios. No por el problema que traigo acá, no por tanta situación acá abajo, no, sino Dios, cuando uno entiende que a Dios lo he lastimado, que a Dios le ha dolido su corazón, que a Dios lo he clavado, que he dañado, que he ofendido, que he hecho todo eso contra Él, entonces es cuando comienza a brotar un dolor en mi corazón, como el dolor que hay en el corazón de Dios por mi pecado. Y eso es arrepentimiento, es lo que cambia nuestro corazón. Por eso una persona que no se arrepiente nunca podrá cambiar. La clave para el cambio de corazón se llama arrepentimiento. Vamos a la palabra. Salmo 51, versículo 1 en adelante. Oiga qué dice la palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones, no me justifico, no me excuso. El uno recibir, o la evidencia de un arrepentimiento genuino, para que venga ese arrepentimiento, esa transfusión de corazón, es uno aprender a humillarse delante de Dios, a sincerarse delante de Dios, desnudar su corazón delante de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones, Señor. No estoy aquí para culpar a fulano. No estoy aquí para decir, pues aquella mujer Betsabé, ella tuvo la culpa para que anda ahí de provocativa al otro lado de mi palacio, bañándose ahí no sé dónde. No estaba justificándose. Yo reconozco mis rebeliones. Vean lo que sigue diciendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué está diciendo? Soy un pecador de nacimiento. He aquí que en pecado me concibió mi madre. Desde que estaba en el vientre de mi madre, ya traía el pecado impregnado en mi corazón, Señor. Reconozco el origen del pecado en mí. Desde el vientre de mi madre traigo la maldad pegada a mí.
Traigo el pecado arraigado en mí. No soy una palomita blanca, Señor. No soy alguien que no batalla con el pecado. Lo traigo acá dentro pegado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchas veces queremos ignorar la condición en la que estamos como seres humanos. No estoy hablando de la práctica, estoy hablando del estado. Todo ser humano sin Cristo está en estado de pecado, no por las acciones simplemente que ha matado, robado, no, aunque no haya matado ni robado, pero por el pecado que viene desde Adán y Eva. Ya lo trae arraigado, anidado en su corazón. Por eso dice: en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento traigo la maldad en mi corazón. Y en pecado he sido formado. Donde crecí, los amigos, los vecinos, la escuela, los compañeros, donde quiera, maldad, maldad, maldad y maldad. No digamos en este tiempo, todo lo que le rodea, estamos expuestos a la maldad. En maldad hemos sido formados, mirando perversiones aquí, perversiones allá, y cosas negativas por aquí, por allá, y donde quiera nos rodea la maldad. David entendía eso, y él entendía: Señor, esta es mi condición. Pero luego dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, este corazón que tengo es un corazón sucio, es un corazón manchado, es un corazón podrido, es un corazón que huele mal. Señor, crea en mí un corazón limpio. Y es como que Dios le está diciendo: hijo, arrepiéntete, que te duela tu corazón por haberme ofendido, y yo crearé en ti un nuevo corazón. Yo te daré un nuevo corazón. Pero hay que sentir dolor en el corazón por haber ofendido a Dios. Hay que entender cuánto le duele a Dios mis acciones, mis maldades, para que realmente Dios cambie mi corazón viejo por un corazón nuevo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces David está pidiendo: dame, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y esa es una plegaria que tiene que estar en nuestros labios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el que tengo, Señor, se me ensucia, porque el que tengo se me desvía. Señor, el que tengo me traiciona, el que tengo me engaña, el que tengo es perverso y engañoso. Pero tú me puedes dar uno sincero, limpio, puro, agradable a tus ojos, que te honre, que te alabe. Dame, Señor, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo, Señor. Al pedir nosotros esa clase de corazón, requerimos descubrir el daño, el dolor que siente Dios, que provocamos en Dios con nuestras maldades, para que realmente nos duele el corazón. ¿Sí me explico? ¿Alguna vez le ha pasado algún accidente, incidente, que está quizás el padre jugando con su hijo, con su niño por ahí, y de repente de una manera descuidada o equivocada se le cae y se le golpea tan fuerte el niño que le duele más al padre el corazón que el golpe del mismo hijo? ¿Sí me explico? O sea, el hijo puede estar llorando, gritando por el dolor de la caída, de lo que le duele, pero cuando el padre entiende: es mi responsabilidad, él es un niño, mi torpe descuido fue lo que causó que mi niño se lastimara y está ahí tirado, golpeado, herido, cortado, lo que sea el daño que haya sucedido, y está el niño ahí llorando. En veces, peor tantito, ni llorar puede. Esos son los golpes más terribles, cuando es tan fuerte el golpe que ni llorar puede el niño. Está ahí sofocado, que no puede ni llorar. Al padre se le desgarra el corazón por dentro, más cuando sabe que él es el culpable. Accidente, incidente, descuido, negligencia, llámele como quiera. Yo sé que no lo hizo a propósito, pero ¿a cuántos padres no les ha pasado eso? Yo creo que a la mayoría.
Y cuando les pasa eso, y repito, aquel niño está ahí tan dolido que el padre siente el dolor, quizás igual o mayor que el niño está sintiendo al mirar cómo está ahí. Y dice: por mi culpa, ¿cómo pude ser yo tan negligente, tan ignorante? Quisiera golpearse a sí mismo. Algunos lo hacen, ¿verdad? Por la desesperación, que no haya ni qué hacer, y la culpa, y le pegan a la pared y algo hacen por ahí, ¿verdad? Queriendo sentir ellos también dolor por aquella negligencia. Pues Dios dice: hijo, ¿cómo quisiera que sintieras un poquito de lo que le hiciste a mi hijo, de lo que le hiciste a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y entendieras y te duela el corazón, como te duele cuando tu hijo se cae, cuando tu hijo se golpea por tu culpa, así como te duele. ¿Cómo quisiera que te doliera un poquito? Y si te doliera un poquito, tu corazón cambiaría. Conocerías mi corazón, te arrepentirías y tu corazón cambiaría en un corazón nuevo, diferente, limpio, precioso, perfecto, agradable a mis ojos. Como quisiera, dice Dios, como quisiera conocer la voz de Dios. Es conocer el corazón de Dios. No podemos oír su voz si no oímos su corazón. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque el corazón, la voz expresa lo que el corazón siente, lo que el corazón dice. Amén. Si yo conozco el corazón de una persona, ni siquiera necesita hablarme aquella persona para yo saber lo que está sintiendo, porque conozco su corazón. Digo, si conociera su corazón, amén. Dios conoce nuestro corazón, pero nos falta a nosotros conocer el corazón de Dios. Nada cambia tan radicalmente a una persona, nada transforma, nada bendice a una persona tan maravillosamente como que esa persona conozca, descubra el dulce y amante corazón del buen pastor, del Cristo de la gloria, del Rey de los cielos. Nada ni nadie puede tener un cambio tan radical como lo produce el conocer el corazón de Dios. El amor que hay en su corazón, el conocerlo lo cambia a uno, lo transforma a uno. Verdaderamente conocer su corazón. Entonces decía acá el salmista: Señor, yo quiero un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo, crea en mí un corazón nuevo, Señor, porque tú no quieres sacrificios que yo los daría. Señor, me voy a sacrificar, voy a hacer aquí y allá. Es que no quiere sacrificios. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que te agrada, eso es lo que te honra. Un corazón contrito y humillado es un corazón que conoce el dolor que Dios siente, que siente dolor por haber ofendido a Dios. Un corazón contrito y humillado es lo que sintieron aquellos hombres en Pentecostés, compungidos de corazón, dolidos de corazón. David dice: yo sé lo que a ti te agrada, Señor. Yo sé lo que va a provocar ese cambio, ese corazón nuevo en mi vida. Yo sé, Señor, y eso va a ser el que yo no te ofrezca sacrificios y ofrendas y víctimas y toros y becerros y chivos no, te voy a ofrecer un corazón contrito y humillado, un corazón, un espíritu quebrantado. Voy a ofrecerte, voy a identificarme contigo, Señor, en ese dolor, en ese amor. Voy a identificarme contigo. Qué hermoso es el poder identificarnos con el Señor, el poder descubrir en Él. ¿Y cómo lo puedo hacer?
Un corazón contrito y humillado. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Humillar nuestro corazón. Dios es el que cambia el corazón. Dios es el que crea un corazón nuevo. Pero ¿qué tengo que hacer yo para provocar ese cambio y que Dios cree ese corazón nuevo? Yo lo que tengo que hacer es humillarme. Un corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Un espíritu quebrantado, sentir dolor por haber ofendido a Dios. Eso comienza a provocar un cambio. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso le ponía el ejemplo del dolor que usted como padre o como madre ha sentido cuando su niño o su niña se le ha descuidado un poquito y se le ha caído. Y cómo le duele el mirar el dolor de su hijo. Si miráramos el dolor de Dios, nos dolería más y nos provocaría cambio, arrepentimiento, perdón y transformación, un nuevo corazón. Venga conmigo a la palabra. Isaías capítulo 6. Alguien dirá, hermano, es que el arrepentimiento está bien, pero eso es para el inconverso. Eso es para el pecador. Eso es para el cristiano que le ha fallado a Dios. No necesariamente. Veamos qué dice Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, y envíame a mí. Qué precioso. En el Salmo 51 miramos a David con ese corazón, sintiendo el dolor, identificándose, descubriendo el dolor que había causado en el corazón de Dios, tomando responsabilidad por sus acciones, reconociendo, desnudando su corazón, abriendo su corazón y diciendo: contra ti solo he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de ti, Señor. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y abre su corazón, se desnuda: crea en mí un corazón limpio y espíritu nuevo, recto me sustente. Porque un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Porque un corazón que se humilla no lo desprecias tú, Señor. Allí está David descubriendo ese corazón de Dios. Pero luego acá en Isaías ya no miramos a un hombre que de alguna manera le había fallado a Dios como David. David había pecado contra Dios, había cometido adulterio, había mandado asesinar al esposo de la mujer con la que adulteró. David había ofendido gravemente a Dios. Entonces alguien dirá: bueno, pues es que por tanta maldad que hizo, por eso estaba así de arrepentido. Pero alguien pensará: solamente alguien que hace maldad debe de estar arrepentido. Pero no es así. Aquí miramos ya no a David, sino a Isaías, un santo profeta de Dios, un hombre recto ante los ojos de Dios y ante los ojos de la humanidad. Un hombre que la mayoría de nosotros al mirarlo diríamos: ese hombre, ¿de qué se va a arrepentir? Si es un hombre que agrada a Dios, que le es fiel a Dios, que honra a Dios, que sirve a Dios. Isaías no era cualquier profeta.
Era uno de los profetas más destacados delante de Dios, un siervo tremendamente usado por Dios. Pero sin embargo, aquí miramos que hay un momento cuando él tiene un encuentro con el Señor y dice que miró al Señor en su trono alto y sublime, serafines que volaban alrededor del trono diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Y de repente dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ponga mucha atención en ese punto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Primeramente podríamos decir: Isaías, ¿qué pecado? Si él no era un adúltero, él no era un asesino, él no era un ladrón, él era un hombre fiel a Dios. El más fiel que crea que es más fiel a Dios, cuando se acerca a la luz de Dios, las manchas que no quería tener se miran más grandes de lo que usted se imagina. Por eso la palabra del Señor dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? En su propio entendimiento todos estamos bien. En nuestro propio entendimiento, el que necesita es aquel, la que necesita es aquella. Que cambie mi esposo, él es el del mal carácter. Que cambie mi esposa, ella es la del problema. Y cada uno nos apuntamos a los demás. Ella es quien necesita. Pero cuando uno se acerca a Dios con un corazón sincero, Dios desnuda su corazón y no le deja lugar para decir: fulano es el del problema, sutano. No, ay de mí, Señor, porque descubro mi condición, descubro mi pecado, descubro mi corazón, descubro mi mente, descubro lo que superficialmente no alcanzaba a descubrir. Descubro lo que aparentemente se miraba bonito, le escarbo un poquito más para adentro y está sucio y está manchado. Aparentemente todos los hermanitos nos miramos lindos y espirituales, especialmente adorando y cantando. Pero cuando salimos de acá, en veces se nos va la aureola de la cabeza y se transforma la persona y se desconoce y dice: ¿y este quién es? Pues es el hermanito que estaba ya inspirado. Pero ¿cómo puede ser este el hermanito? ¿Y esta quién es? Pues el hermanito. ¿Cómo? Si no me dice que es, ni la conozco, porque es otra persona completamente diferente en todo sentido. Dios dice: hijo, si te acercas a mí, serás genuino, auténtico, donde quiera que estés. Y yo trabajaré en tu interior. Y yo llegaré más allá de lo superficial, de la apariencia. Yo haré lo que el hombre no puede hacer. Señor, pero yo soy bueno, yo estoy bien. Sí, pregúntale a Isaías, a ver si él no se sentía igual. Pero cuando en verdad te sinceras y te humillas buscando el corazón de Dios. Aquí Isaías descubrió el corazón de Dios, descubrió la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cuando descubre el corazón de Dios, Dios, la presencia, el corazón de Dios le hace ver sus manchas más ocultas y comienza a mirarse sucio y comienza a mirarse mal y dice: ¡ay de mí! No dice: es algo chiquito lo que tengo, eso ni cuenta se da Dios, ni en cuenta lo toma. No se siente tan miserable delante de Dios que dice: ¡ay de mí que soy muerto! Hasta aquí llegué, aquí me muero, porque me veo inmundo. Esa es la palabra que usa. Dice: ¡ay de mí que soy el hombre inmundo, de labios inmundos, que habita entre gente y pueblo inmundo, entre tanta perversión y corrupción y maldad en todo el alrededor! ¡ay de mí, Señor! ¡ay de mí que voy a morir! Y un serafín de repente va y con unas tenazas toma un carbón encendido del altar de Dios y toca los labios de Isaías y le dice: esto ha tocado tus labios, es limpio tu pecado, es quitada tu culpa, eres restaurado, eres bendecido. Denle el aplauso al Señor si es para Él.
¿Qué significa ese carbón encendido? Ese carbón encendido del altar de Dios. El altar de Dios representa el lugar más íntimo de Dios, el lugar más secreto, el lugar más especial, el centro, el corazón de Dios. Eso es lo que representa. Ahí donde está el fuego, los carbones encendidos. Entonces ahí en ese altar, el corazón de Dios es representado por ese altar. El serafín toma con unas tenazas ese carbón encendido. ¿Qué refleja? ¿Qué simboliza ese carbón encendido? La palabra que sale del corazón de Dios. Cuando una palabra sale del corazón de Dios para tu vida, es una palabra que lleva fuego. Es una palabra que quema mi pecado, mi maldad, mi inmundicia. Me cambia, me transforma, provoca en mí dolor, arrepentimiento. Me hace reflexionar, me hace reaccionar. Una palabra que sale del corazón de Dios cambia mi vida en un momento. Una palabra que oiga, que viene, que sale, que se extrae del corazón de Dios, cambia mi vida, transforma mi condición, purifica mi condición, limpia los pensamientos que yo no podía quitar y que yo luchaba y decía: ¿y cómo quito esto? ¿Y cómo arranco esto? ¿Y cómo dejo de pensar en esto? ¿Y cómo limpio mis ojos? ¿Y cómo veo con pureza? ¿Y cómo? No puedes. Tiene que tocarte un carbón del altar de Dios. Tiene que venir un serafín, un ángel, un siervo de Dios, un mensajero de Dios, que te traiga una palabra y que le halle cabida en tu corazón, para que toque y limpie y cambie y transforme y purifique tu condición, mi condición. Por eso oír la voz de Dios. Hablo de la voz que sale del corazón de Dios. Son carbones encendidos, son carbones que arden, y que es una transformación la que provocan, la que producen. ¿Sí me explico? Alguien que verdaderamente oye de Dios, del corazón de Dios, una palabra, repito, es un carbón encendido que no volverá a ser el mismo. Lo cambiará, lo transformará. Y eso es lo que Dios anhela hacer en nuestra vida. Aunque te creas tan puro y tan perfecto y tan santo, yo te aseguro que no eres tan santo como Isaías. Y si Isaías, siendo el hombre que era, él cayó postrado, sintiéndose inmundo, sucio, como una basura, para que pudiera venir la bendición de Dios a su vida, se produjo arrepentimiento, se produjo aquella obra de Dios por aquel carbón, limpiándolo, santificándolo. Y entonces pudo decir Isaías: oír la voz de Dios, ¿a quién enviaré? La mies es mucha y los obreros pocos. Alguien dijo: no son pocos, son flojos. En veces no oímos la voz de Dios. No oímos la voz de Dios. Por eso es que no hacemos nada, no trabajamos, no servimos, nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque en verdad nos hace falta oír. Decimos: pues hay que Dios envía a alguien, hay que enviar a fulano. Para eso está el pastor, para eso está el predicador, para eso está fulano. Allí hay quien haga. Y Dios está buscando. Cuando hay esa relación con Dios y Dios toca tu corazón, Dios no te pregunta si hay otros 2, otros 5, otros 10, otros 20 a tu alrededor. Dios te habla directamente a ti y te habla como si no te hablara. Dice: ¿a quién enviaré? Hay una necesidad allí, y hay necesidad de atender a aquello otro, y hay necesidad de hablarle a aquella alma, y hay necesidad de motivar a aquel decaído y a aquel desanimado, y hay necesidad de restaurar aquel matrimonio. ¿A quién enviaré? Todos están muy ocupados. Nadie tiene tiempo, nadie quiere hacer el trabajo. ¿A quién enviaré? Dios sigue preguntando, Dios sigue caminando. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Nadie oye la voz de Dios. El que oye la voz de Dios, Isaías la oyó. Isaías respondió, porque oyó la voz de Dios y responde y dice: heme aquí. No soy el mejor, no soy perfecto, me falta mucho,
pero si algo te sirvo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Si nadie más quiere, yo iré. Si nadie más lo hace, yo lo haré. Si nadie más te sirve, yo te serviré. Si nadie más te canta, yo te cantaré. Si nadie más te adora, yo te adoraré. Si nadie más, yo lo haré, Señor, porque estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida. No voy a esperar que haya un comité organizado. No voy a esperar que una multitud lo haga. No voy a esperar que alguien me motiva. Tengo quien me motive: el Espíritu Santo de Dios, la obra redentora de mi Señor, para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. ¿A quién enviaré? ¿A quién? Dios sigue buscando quien oiga su voz. ¿Y cómo sabe uno quién oye su voz? Uno mira a los que andan haciendo lo poquito o lo mucho que pueden, pero dicen: aquí estoy, Señor. Disposición es lo primero. Es lo primero, no cualidades. Ni tú, ni yo, ni nadie impresionamos a Dios con cualidades, conocimiento, virtudes, dones. Eso no sirve de nada a los ojos de Dios. Dios puede levantar al más pequeñito, al más inservible, y hacer cosas grandes con él o con ella, si tan solo tiene un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón que se preste, un corazón que se identifica con el corazón de Dios, que descubre lo que a Dios le importa, que entiende lo que a Dios le duele, que entiende lo que Dios siente y piensa. Cuando comienzas a identificarte con Dios, con su corazón, cosas grandes comienzan a pasar. Dios derrama de su gracia sobre tu vida, como derramó sobre Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué Noé? Porque el corazón de Noé sentía como Dios. Entendía, percibía lo que Dios sentía. Y él fue el que halló gracia. Cuando tu corazón se identifique con el corazón de Dios, te identificarás tanto que sentirás como Él. Amarás lo que Él ama, desearás lo que Él desea, honrarás lo que Él honra, y serás un instrumento maravilloso en las manos del Todopoderoso. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey y póngase de pie. No pude terminar en esta mañana, pero ya continuaremos. Vamos a acercarnos al Señor. Vamos a acercarnos al Rey. Vamos a acercarnos con un corazón contrito, humillado. Vamos a acercarnos entendiendo que tanto el que más justo es como el más pecador en este lugar, ambos necesitamos a Dios. Ambos necesitamos conocer, comprender el arrepentimiento. Tanto aquellos que quizás se sienten indignos, se sienten faltos, sienten que han ofendido a Dios, como aquellos que quizás no sienten que han ofendido a Dios. Pero si te acercas como Isaías, y si abres tu corazón, y si permites que Dios hable una palabra que salga de su corazón a tu corazón, te provocará dolor. Dolor porque no hemos sabido ser agradecidos con Dios. Dolor porque Él lo dio todo por nosotros y nosotros no hemos dado nada por Él. Dolor porque Él se entregó del todo y nosotros no queremos entregar ni un 10%. Dolor porque la manera como hemos respondido a lo que Él ha hecho por nosotros no ha sido suficiente. Dolor porque estamos cómodos, conformistas, viviendo vidas superficiales,
entretenidos en cosas vanas, perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Dolor, dolor por no conocer el corazón de Dios. Dolor. Le dolió a Dios su corazón. Le dolió a Dios su corazón.